Muy bien, pues muy buenos días a todos. Para mí es un honor presentar el día de hoy a nuestro ponente dentro del marco de celebración de este 47 aniversario del CIATEG. Eh, y entonces, bueno, para ir adelantando, vamos a tener ahí algún problema técnico respecto a la cámara del doctor Rogelio, pero siempre en lo personal es un placer escuchar su voz y en este caso poder escuchar esta ponencia que tiene, que nos va a poner desde mi punto de vista un poco más a la vanguardia de todas las investigaciones que está realizando. El doctor Rogelio Hernández Pando cursó su doctorado en investigación biomédica básica y es el investigador del SNI nivel 3. Sus líneas de investigación principalmente están basadas en la patología experimental y en la inmunopatología de la tuberculosis. El doctor Rogelio también ha participado muy fuertemente en la formación de recursos humanos a nivel nacional e internacional, en la publicación de diversos artículos científicos en revistas de alto impacto, eh, versando sobre estos dos temas, principalmente sobre modelos clínicos o preclínicos de tuberculosis y sobre todo en esta parte de la patología de esta enfermedad. Adicionalmente, pues bueno, es y ha sido mentor de muchos investigadores que se encuentran dentro de la unidad y actualmente pues también es colaborador de otros tantos. Entonces, para mí es un gusto presentarlo, doctor, y es quedamos al pendiente. Queda usted a cargo de la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Camacho. Muchas gracias por la invitación. Es para mí también un placer y un honor poder participar en esta serie de pláticas celebrando o conmemorando la inauguración del Centro de Investigación de Tecnología de Jalisco, que tengo, pues, digamos que el orgullo de conocerlo desde su principio y también de trabajar colaborativamente con él. Bueno, pues escogí este tema porque tengo una relación de colaboración académica bastante intensa, particularmente con el doctor Mario Alberto Flores. Hemos estado trabajando juntos en esta área. Por eso pensé entonces que sería un buen tema. Entonces, voy a dar principio a esto. Bueno, pues esta es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que en realidad es con mucho la enfermedad infecciosa que más ha afectado a la humanidad en toda su historia. Actualmente sigue teniendo una gran importancia. Ven ustedes el reporte de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, más de 10 millones y medio de nuevos casos, de los cuales 1,5 millones de personas fallecieron. Y esto entonces también se agrava por el hecho de que más de medio millón de pacientes tienen bacterias resistentes. Por ese motivo, desde el año de 1993, la Organización Mundial de la Salud la declaró una pandemia mundial. También por el hecho de que una cuarta parte de la población mundial, cerca de 2,000 millones de personas, tienen la bacteria en sus tejidos sin estar enfermos. Son entonces una especie de portadores de la bacteria y eso le llamamos infección latente. Es el máximo reservorio de la bacteria que existe en la humanidad. Y se calcula que aproximadamente el 10% de las personas con infección latente sufrirán reactivación de la infección. Es decir, la bacteria se encuentra en una especie de equilibrio con el sistema inmune, de tal manera que la bacteria no produce daño en los tejidos, el sistema inmune no la elimina, pero este estado de equilibrio se rompe cuando se presenta un estado de inmunodeficiencia, como es la infección por el virus de inmunidad, la pobreza, la ancianidad y para nosotros también muy importante la diabetes. Con eso entonces la enfermedad se reactiva y produce lo que llamamos tuberculosis de reactivación. Esta enfermedad entonces tiene pues una historia también muy interesante en relación con los métodos para prevenirla a través de vacunación. Actualmente se considera que hay, digamos, 3 grandes áreas de interés en la producción de vacunas contra tuberculosis. La más importante es la profiláctica, cual se propone que a través de algún método especial de inmunización se evite la infección primaria. Esta sería pues la vacuna ideal. La vacuna post-exposición, que sería precisamente lo que acabo de comentar de infección latente, evitar que la infección latente se reactive.
Y también debido a que el tratamiento de esta enfermedad es muy largo, con varios antibióticos, se ha propuesto que otra forma de vacunación sería pues administrar una vacuna para permitir que el tratamiento fuera más corto, menos demandante y que con esto se facilita el control de la enfermedad. Bueno, en el aspecto de las vacunas, digamos, profilácticas, tenemos entonces de varios tipos que aquí están ilustradas. Las vacunas que les llamamos inertes o no vivas, que corresponde a antígenos, moléculas obtenidas de la bacteria, puras, que son inmunodominantes en el sentido de que producen un gran estímulo de respuesta inmune. Estas pueden ser proteínas puras o bien pueden ser el mensaje genético, nivel de ADN o ARN, que codifica esas proteínas, que de esta manera entonces se puede llevar a cabo un proceso también de producción de la proteína una vez que el ácidos nucleicos se incorporan a las células y se expresan. También es interesante la posibilidad de que se puedan utilizar bacterias saprófitas. Mycobacterium tuberculosis está constituido por un complejo, que le llamamos así, complejo Mycobacterium tuberculosis. Son 5 bacterias, de las cuales la más importante es Mycobacterium tuberculosis, la causa de la tuberculosis humana. Pero hay además más de 150 micobacterias que viven en el ambiente, que teóricamente pues no son, digamos, patogénicas cuando ingresan al organismo de mamíferos a través de la vía aérea. Y son entonces, en realidad, les llamamos genéricamente bacterias saprófitas, porque viven entonces en el ambiente. Estas entonces también se han utilizado como vacunas, generalmente muertas, por calor o por otro método, y ese también es otro método para vacunar con elementos no vivos. Las bacterias vivas corresponden a bacterias que están vivas, que son generalmente cepas atenuadas de Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis tiene aproximadamente cerca de 400.000 genes diferentes. Y estos entonces conocemos una buena parte de ellos, otros no, en cuanto a lo que producen. Pero ha sido también un gran interés el tratar de distinguir o identificar genes fundamentales que codifican para moléculas que tengan importancia con la enfermedad. Y ese estudio, que ya tiene más o menos unos 20 años de haberse iniciado, ha dado como consecuencia también que esos genes se puedan estudiar a través de mutación dirigida. Se eliminan esos genes y entonces se evalúa en sistemas in vitro e in vivo el nivel de virulencia y la capacidad inmunogénica de la bacteria. Y ahí entonces han surgido bacterias que están atenuadas, que tienen poca capacidad para producir la enfermedad, pero que también tienen una gran capacidad inmunogénica. Y esas entonces les llamamos mutantes auxotróficos. También, más recientemente, se han usado principalmente adenovirus recombinantes que expresan de manera activa diferentes genes de la bacteria, incluso citocinas, con la finalidad entonces de poder también prevenir la enfermedad. Otro capítulo muy importante son las BCG recombinantes. La vacuna tradicional de la tuberculosis, el bacilo de Calmette-Guerin, es entonces también factible modificarla genéticamente con el interés de generar BCGs con mayor capacidad protectora. Vamos a platicar después un poco más de esto. Y las vacunas terapéuticas, que es lo que comentaba anteriormente, que se utilizan para cortar los antibióticos, el tratamiento con antibióticos, o, muy importante, para prevenir la reactivación de la tuberculosis latente. Bueno, en la mayor parte de estos capítulos hemos hecho trabajos experimentales ya hace algún tiempo. Me voy a permitir mencionar algunos aspectos, digamos, de las vacunas que más promesa o que más prometedoras tenemos hasta ahora. Pero antes de esto, me gustaría comentar acerca de la vacuna BCG. Esta es una vacuna viva, es en realidad una bacteria que pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis, pero que específicamente, o más bien, es más eficiente para producir la enfermedad en ganado vacuno. A este tipo de micobacteria le llamamos Mycobacterium bovis. La homología genética entre Mycobacterium bovis y Mycobacterium tuberculosis es muy alta, es prácticamente el 99.95%, son casi las mismas.
Sin embargo, esta bacteria es más eficiente para producir sobre todo mastitis bovina. Y pues hace bastante tiempo, a principios del siglo pasado, en 1908, estos dos investigadores, el profesor Alberto Calmet y Camille Guerin, del Instituto Pasteur, pues tuvieron la buena idea de aislar una Mycobacterium bovis de un caso de mastitis bovina y subcultivarlo varias veces, 231 veces, ¿verdad? Lo cual llevó casi pues 13 años para poder lograrlo. Y al final lo que encontraron es que en el último subcultivo, esa bacteria obtenida estaba muy atenuada, pero mantenía una buena antigenicidad, una buena capacidad para estimular el sistema inmune. Y fue precisamente en 1921 en donde esta persona, el profesor Wade Hale, la administró por primera vez en un niño, y desde ese momento se vio que tenía una eficiente capacidad de protección, de manera que a partir de ese momento, desde el Instituto Pasteur se distribuyó ampliamente en muchas partes del mundo, y en 1974 la OMS estableció en el Programa Mundial de Vacunación. Esta bacteria entonces se creció en este medio especial de Papa glycerolidilis, y vean ustedes qué impresionante, se ha administrado en 4 billones de personas. Es con mucho la vacuna que más se ha administrado en la historia de la humanidad. Esta vacuna se caracteriza porque produce una adecuada protección a mediano plazo, sobre todo como se administra actualmente durante el primer mes de vida en los recién nacidos, y estos entonces están, digamos, con una más o menos buena protección durante la infancia, pero posteriormente, cuando se llega a ser adulto joven, entre los 17, 20 años de edad, ahí entonces ya la respuesta de protección de la BCG es muy irregular. Y eso entonces pues es lo que ha generado una gran preocupación, y hay un gran interés por tratar de generar vacunas más eficientes que la BCG. De todas maneras, desde mi punto de vista, esta es una vacuna bastante eficiente, y por eso es que se distribuyó en muchas partes del mundo. Muchos países la obtuvieron y la crecieron localmente, y en consecuencia, al crecerla localmente, generaron entonces varias subcepas. Actualmente se conocen 13 subcepas de BCG. Y la principal razón por la cual esta bacteria perdió su capacidad para producir enfermedad es pues por mutaciones en una región específica del genoma de la bacteria, que es la región RB1. Bien, entonces la irregularidad de esta vacuna es el principal problema. Aquí ven ustedes en este cuadro el nivel de el porcentaje de protección, y ven cómo es muy diverso. Es bastante bueno, por ejemplo, en niños de Norteamérica. Sobre todo es clásico este trabajo en niños británicos y adolescentes británicos, en un estudio que se hizo en los años 60, del 75 al 80% de protección es conferida por esta vacuna. Pero curiosamente, en otras regiones del mundo, por ejemplo en esta ciudad que está en el sur de la India, ven cómo la protección es menor de 0. Y la razón de esto es diversa, pero digamos que quizá las más importantes, y es en donde hemos también estudiado y hemos aportado alguna información, es por el contacto de las micobacterias saprófitas, que ya comentaba anteriormente que hay más de 150,000 tipos distribuidos en el ambiente. Y también, por supuesto, muy importante, que las subcepas de BCG que se han producido en diferentes partes del mundo, pues tienen modificaciones genéticas, no son la misma, y eso también puede generar diferencias en nivel de protección. Y algo muy importante es la virulencia de la cepa infectante. Mycobacterium tuberculosis tiene una amplia gama de modificaciones genéticas. De hecho, hay subfamilias, 8 familias diferentes distribuidas en distintas partes del mundo. Y algunas, por ejemplo, la familia que llamamos 2, que pertenece al tipo asiático, que principalmente se encuentra en China, en India, es el genotipo Beijing, que llamamos así por su aislamiento inicialmente en esa ciudad de China, y ese grupo o esa familia de ese genotipo de bacterias, muchas de ellas son extraordinariamente virulentas, y ante ellas entonces el proceso de vacunación también es ineficiente.
Nosotros entonces hemos hecho una estudio principalmente eh, de tipo experimental, viendo, por ejemplo, la cantidad, usando una bacteria, una micobacteria saprófita, muy inmunogénica, se llama Mycobacterium vaccae. De hecho, debo decirles que esta micobacteria está ya en una fase de ensayo clínico avanzada. Es una de las bacterias más, digamos, avanzadas que se tiene como posibilidad alternativa de uso en vez del BCG. En mis estudios postdoctorales en la Universidad de Londres, el profesor John Stanford tuvo la buena idea de pensar que probablemente en el ambiente había micobacterias saprófitas muy inmunogénicas que debido a su contacto con el ambiente, las personas que estaban en esas localidades podrían tener una especie de vacunación natural, ¿no? Y él entonces iba con un grupo de microbiólogos a diferentes partes del mundo, en donde la BCG se sabía que protegía bastante bien, a pesar de que era un ambiente tropical y subdesarrollado, particularmente en África. Y él entonces regresaba con una gran cantidad de material, de vegetal, de agua, de tierra. Lo subcultivaba en el laboratorio de la Universidad de Londres y ahí encontró una bacteria bastante inmunogénica, Mycobacterium vaccae. Uno de mis estudios en mi postdoctorado fue precisamente evaluar qué tan inmunogénica era. Y en el modelo experimental, que dentro de un momento hablaré con mayor amplitud, administrando subcutáneamente tan solo 10.000 bacterias muertas por calor, Mycobacterium vaccae, y 2 meses después administrando intratraquealmente una dosis alta de Mycobacterium tuberculosis H37RB, una cepa de referencia, me he dado cuenta entonces que los animales estaban como vacunados y interesantemente tenían una gran expresión de interferón gamma, que es la citosina clave de protección, que hasta este momento tenemos ese concepto. Interesantemente, si en vez de 10.000 yo administraba en los ratones 100.000, ahora lo que sucedía es que los animales morían mucho más rápidamente que los animales no vacunados. Luego entonces la propuesta de este trabajo es que en los medios ambientes húmedos y tropicales, como sucede en la India, hay una muy alta cantidad de micobacterias saprófitas que se comen, que se beben por la población. Eso entonces es similar a los animales que recibieron una alta dosis de inmunización con esa micobacteria saprófita y en consecuencia mueren más rápidamente que aquellos, como en el caso de los niños británicos, ¿verdad? Que seguramente por el ambiente en Inglaterra, que es frío, ¿verdad? Y lluvioso, con temperaturas relativamente bajas y además con mucha higiene, es un país desarrollado, ahí entonces la cantidad de micobacterias debe de ser muy poca y en consecuencia es como los animales a los que les administré una dosis más baja que mostraron una muy buena respuesta de vacunación. Entonces, pues, las micobacterias saprófitas son un elemento importante. Aquí tenemos, digamos, cuando menos 10 de ellas, ¿verdad? Con de lesiones diferentes, como les comentaba a ustedes, esto a partir del Instituto Pasteur se distribuyó ampliamente en diferentes partes del mundo y así tenemos diferentes subcepas. La inicial es la subcepa Pasteur, que tiene de lesiones como aquí se establecen estos diferentes grupos de genes. Pero vean entonces cómo hay otras en Estados Unidos, Phipps, en Canadá, Montreal y Conag. Tenemos también la cepa danesa, incluso una mexicana que estaba en funciones hasta hace unos 30 años, ya no la tenemos más, ¿no? Entonces hay de diferentes tipos. Entonces, pues, aquí estuvimos nosotros interesados en tratar de ver si era factible estudiar, ¿verdad? Esta capacidad de protección diferente entre las diferentes subcepas. Entonces vacunamos ratones VALC con en general 8.000 micobacterias vivas administradas subcutáneamente y 2 meses después las retamos, administramos esta micobacteria vivirulenta que es la cepa H37RB y después de 2 y 4 meses comparamos el nivel de protección que existía entre las diferentes subcepas del BCG. Y ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que en comparación del control, 2 y 4 meses después de la vacunación, sí, realmente todas las BCGs protegen, pero no lo hacen igual. Algunas son más eficientes que otras. En nuestro modelo experimental, esta subcepa, que fue utilizada en Filadelfia en los años 60 durante un tiempo, la subcepa Phipps,
es la más eficiente para conferir protección, ¿sí? Y también es la más eficiente para evitar daño tisular, principalmente daño neumónico. Entonces, desde ese momento, de manera sistemática en nuestros experimentos, utilizamos como control positivo, es nuestro estándar de oro, la BCG subcepa FIPS. También, como comentaba hace un momento, aún así, aún vacunando los animales, si hay una cepa muy virulenta, como esta de la familia Beijing que les comentaba hace un momento, el nivel de protección es mucho menor que el nivel de protección que tiene la cepa de referencia H37RD y mucho mejor que tiene, por ejemplo, esta que es una subcepa, es una cepa de Mycobacterium tuberculosis, digamos, ancestral. Suponemos que a partir de esta Mycobacterium caneti se produjo toda la familia. Esa es una bacteria que es muy atenuada en nuestro modelo experimental y claro, ahí la protección es bastante mejor. Entonces, dependiendo de la virulencia del organismo infectante, también el nivel de protección que tiene la vacuna BCG es diferente. Y bueno, entonces voy a pasar a comentarles a ustedes algunos de los experimentos o de los diseños que hemos hecho para, digamos, tener nuevas vacunas que sean un poco mejor que la BCG. Ya he comentado que la BCG ciertamente es bastante eficiente. Pero bueno, aquí entonces hemos explorado diferentes vacunas utilizando estos diferentes tipos de vacunas. Y en principio, lo que empezamos a trabajar fue con bacterias mutantes. Y como comentaba al inicio, hay mucho interés por tratar de identificar genes que codifican moléculas fundamentalmente de naturaleza proteica o glicoproteica, que tienen que ver con el proceso de inducir el daño tisular y de abatir la actividad del sistema inmune. Entonces, en ese sentido, se ha estudiado ampliamente desde hace muchos años este sistema de mutación selectiva de cada uno de los genes. Y claro, es interesante que cuando se muta algún gen, en ocasiones a las bacterias atenúan mucho su virulencia. Y eso entonces hace que, en particular, esas mutantes puedan ser un buen candidato a vacuna. Esto es entonces de interés porque esas bacterias mutantes en general conservan lo más de 100 genes de la región RD1 que han sido eliminados en la BCG y algunas ciertamente tienen una mayor respuesta inmunológica, inducen una mayor respuesta inmunológica y también es de más larga duración. Como comentaba al inicio, el problema con la BCG es que durante la adolescencia o adultos jóvenes ya no están protegidos, lo cual realmente implica que uno de los problemas importantes de la BCG es que su memoria es limitada. Entonces, esto es lo que uno trata de incrementar, la memoria inmunológica de esta vacunación. Y claro, bien importante, como son mutantes atenuadas vivas, las bacterias que usamos aquí, es bien crítico definir cuál es su nivel de atenuación. Tienen que estar tan atenuadas como la BCG, o idealmente más atenuadas que la BCG. Entonces, pues aquí pasó el principal modelo experimental que usamos para explorar esto. Nuestro principal modelo para explorar la eficiencia de las vacunas es a través de un modelo de tuberculosis activa, de tuberculosis progresiva. Este modelo lo hacemos con ratones Val-C, a los cuales se les administra bacterias vivas y virulentas, particularmente de la cepa de preferencia H37RD, ¿sí?, en una alta dosis, 250.000 bacterias inyectadas o administradas intratraquealmente. La razón de esto es que los ratones no son huéspedes naturales de las bacterias. Para producir una enfermedad activa que los lleve a la muerte necesitamos una dosis alta. La mayor parte de las personas que trabajan en esta área utilizan aerosoles y dosis muy pequeñas, con los cuales lo que sucede en los animales es que producen algo más similar a la infección latente que a la enfermedad progresiva. Pero bueno, pues entonces nuestro modelo consiste en administrarlas directamente a través de la tráquea y claramente tenemos entonces dos etapas. Una etapa temprana, en donde lo que existe allí es que hay una importante activación de la inmunidad innata, macrófagos se activan, el epitelio también se activa y libera una gran cantidad de péptidos antimicrobianos,
Los macrófagos activados eliminan muchas bacterias, pero también seleccionan antígenos que presentan a la población de células dendríticas en el pulmón. Estas células dendríticas emigran del pulmón a los ganglios linfáticos regionales, en donde estimulan a las células CD4-TH1, que producen entonces interferón gamma. Los macrófagos entonces se ven más activados por la presencia de este interferón gamma. Se producen entonces otras citocinas de los macrófagos como TNF-alfa, interleucina 12, interleucina 1 beta, y todo este componente, respuesta TH1 inmunidad innata, frecuentemente agrupada en un acúmulo de células que forman nódulos específicos que llamamos granulomas, eliminan, destruyen a la bacteria. Pero como este es un modelo de enfermedad progresiva, a partir del día 28, a partir del primer mes de infección, ¿sí? Sucede algo bastante importante. Empieza a haber mucha inflamación. Hay entonces un proceso importante de inflamación neumónica. ¿Sí? Hay también, en consecuencia, una gran respuesta antiinflamatoria, particularmente linfocitos Th2, productores de interleucina 4, interleucina 13, linfocitos T reguladores, productores de interleucina 10, TGF-beta, macrófagos de activación alterna M2 también produce una gran cantidad de TGF-beta, y todo esto entonces suprime la respuesta proinflamatoria protectora y en consecuencia la enfermedad progresa. Hay una gran cantidad de bacterias en el pulmón que finalmente llevan a los animales a la muerte. Esta fase entonces, la segunda fase, es la que llamamos precisamente fase progresiva. De manera que idealmente lo que pretendemos es que al vacunar los ratones mantengan en buena parte el patrón de tipo temprano de la infección, ¿no? Con lo cual entonces evitamos pues que la enfermedad progrese. Esa es más o menos lo que nuestra idea de este proceso de vacunación. Y entonces pues en ese sentido hemos estudiado diferentes mutantes. Aquí les muestro algunas de ellas. De hecho seguimos actualmente todavía estudiando más mutantes. Algunas ya están muy adelantadas. Por ejemplo, esta mutante FOP, que fue inicialmente establecida por el doctor Carlos Martín de la Universidad de Zaragoza. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiarlo inicialmente en el modelo que les acabo de comentar. Ya esta vacuna está en la segunda fase clínica. Están ahora ya evaluando su capacidad de no ser o no inducir algún elemento de toxicidad. Hace unas semanas, 3 o 4 semanas, el gobierno alemán dio una buena cantidad de dinero, casi 15 millones de euros, para que pueda continuar el estudio con esta mutante. Nosotros entonces inicialmente evaluamos el nivel de virulencia que tienen estas bacterias que carecen o que se les mutan genes en específico. Y en ese sentido, en nuestra experiencia, las bacterias mutantes que hemos nosotros evaluado y que han tenido cualidades bastante adecuadas para hacer nuevas vacunas, es precisamente las mutantes de factores sigma. La micobacteria tiene que adaptarse al medio hostil que está generado por los macrófagos activados y las citocinas que ya comenté. Y una de las estrategias que tiene la bacteria es producir estas proteínas, que es una familia de 13 proteínas diferentes, se le llama factores sigmas, que se unen al RNA polimerasa y entonces redirigen el proceso metabólico de la bacteria. Uno de los más estudiados es el factor sigma E. Y mi colega, el doctor Ricardo Manganelli, empezó pues en los años 90 a estudiar esto en su postdoctorado con el doctor Ivan Smith en Nueva York. Ahora él dirige el grupo de microbiología molecular en la Universidad de Padua, en Italia. Y entonces pues fue para mí muy interesante que me permitiera estudiar la mutante del factor sigma E. Este factor tiene diferentes funciones, pero pues una de las más interesantes e importantes es que es un factor de protección para la bacteria, pero también interesantemente cuando se le generó una mutación y dejó de producir el factor sigma, estudios in vitro mostraron entonces que estaba muy atenuada y que además inducía una importante activación de macrófagos. Cuando nosotros la probamos en nuestro modelo experimental, nos encontramos que ciertamente todos los animales infectados con esta bacteria en una alta dosis, 250.000 bacterias,
sobrevive. Mientras que el control, ¿verdad? La bacteria H37RB, en la cual el doctor Manganelli hizo la mutación, pues vivían aproximadamente unos 60 días, igual que la bacteria complementada. La cantidad de bacterias estaba muy acorde, todas sobrevivían porque había una poca cantidad de bacterias, por eso es que los animales entonces sobrevivían tan ampliamente, y eso se debe a que la bacteria induce una gran producción de citocinas protectoras de tipo Th1, como interferón gamma, de macrófagos como TNF, y menos citocinas antiinflamatorias que contrarrestan la actividad de la protección, como interleucina 4, se produce muy poco por parte de la infección con esta mutante, poco interleucina 10, e interesantemente también induce una buena producción de péptidos antimicrobianos, como la beta-defensina 3. Es entonces un candidato idóneo, ¿verdad?, para probar si es realmente una buena vacuna. Y para eso entonces tenemos 3 etapas para estudiar esto. La primera, cuando utilizamos bacterias vivas, es el estudio de la virulencia. Y para eso entonces vacunamos a ratones inmunodeficientes, ratones que carecen de la inmunidad celular, ratones desnudos o ratones que carecen de la inmunidad humoral y celular, de la inmunidad adquirida, ratones SCID. Y entonces, claro, comparamos con BCG y vemos cuál es la sobrevida de los animales y vemos también qué cantidad de bacterias hay en los sitios en donde la inoculamos, que es subcutáneamente en la base de la cola, en los ganglios linfáticos inguinales, en el vaso y en los pulmones. Una vez que confirmamos que esas bacterias son tan atenuadas o más atenuadas que la BCG, entonces viene la segunda etapa, que es la de inmunogenicidad. Para eso entonces vacunamos a los ratones con diferentes dosis de la bacteria mutante y sacrificamos a diferentes tiempos. Se toman entonces el vaso y los pulmones, se hacen suspensiones celulares y se estimulan con antígenos inmunodominantes. En los sobrenadantes de cultivo de esas células determinamos la producción primordialmente de interferón gamma, y ahora pues más recientemente también se hace por citometría de flujo. Las células entonces, después de activadas, se ven subpoblaciones celulares. De manera muy específica y muy importante, se evalúa la presencia de células linfocitos T multifuncionales. Estas son células que están produciendo TNF, interleucina 2 e interferón gamma, la misma célula. Por eso les llamamos multifuncionales. Y ya que entonces establecimos cuál es la dosis vacunal más importante, más adecuada para inducir esta respuesta inmunoprotectora, pasamos entonces a la tercera fase, que es los estudios de protección. Se vacunan entonces los ratones y después de 2 meses se retan por vía intratraqueal con una dosis alta, inicialmente de la cepa de referencia H37RB, que es de virulencia intermedia. Si tenemos una buena respuesta de protección, porque los animales sobreviven más que los no vacunados, porque tienen menos neumonía y muy importante porque tienen significativamente menos bacterias, entonces ya pasamos a una etapa en la cual hacemos un reto digamos, más duro, más difícil, que es principalmente utilizando bacterias hipervirulentas. Vacunamos a los ratones y ahora entonces los infectamos con una cepa del genotipo Beijing hipervirulenta y también con una cepa de genotipo LAM, latinoamericana mediterránea, que son las que son más frecuentes en América y en Europa. Y así entonces, digamos, es la prueba de fuego para ver qué también protegen en contra de bacterias tan virulentas. Y con esto entonces vean ustedes la mutante del factor sigma E, particularmente en el vaso y en los pulmones. Cuando estimulamos a los linfocitos con antígenos del filtrado de cultivo, como sería un PPD, producen más interferón gamma que la BCG. Entonces indica pues que aquí está haciendo una buena inmunogenicidad, particularmente en el vaso, pero también en el pulmón, específicamente 60 días después, que es cuando hacemos el reto. Y después entonces ya tenemos aquí la protección con la cepa de virulencia intermedia. Y ven entonces, los animales, es la curva de mortalidad, los animales no vacunados mueren en 80 días, los vacunados con BCG, subcepa FIPS, ¿ah?, sobreviven como un 70%, pero los que se vacunaron con la misma dosis y la misma ruta con la mutante SIG-E sobrevivieron hasta 90%, con menos carga bacteriana, con menos daño tisular neumónico,
Y ahora entonces, cuando retamos a los ratones vacunados con una cepa hipervirulenta, tenemos incluso un resultado mejor, ¿no? Hay todavía una mejor sobrevida de los animales vacunados con la cepa mutante SIG-E y con una cantidad significativamente menor de bacterias que los animales control vacunados con BCG subcepa FIPS. Entonces, estos grupos de resultados, después de que se publicaron, se hizo la patente un poco tiempo antes y precisamente el doctor Manganelli lo presentó al grupo de vacunas europeo. Ellos comentaron, bueno, esto se ve bastante bien, pero necesitamos que esté aún más atenuado. ¿Ah? Entonces se necesita una segunda mutación de esta bacteria mutante para estar totalmente confiados de que estamos administrando una vacuna muy atenuada a los seres humanos. Y esa segunda mutación es otro gen que estudiamos también ya hace algún tiempo, que es este gen, el gen FAT26. Una de las personas que tuvieron son las pioneras en esta inducción de mutantes en bacterias para estudio de su virulencia, es la profesora Brigitte Giguel del Instituto Pasteur. De hecho, el doctor Carlos Martín, que decía de su mutante FOP, él fue su estudiante de doctorado, entonces la doctora Giguel es realmente una leyenda en la micobacteriología mundial. Y yo tuve la inmensa suerte de empezar a trabajar sus mutantes en mi modelo experimental. Y uno de los que primero me dio fue esta mutante del gen FAT26. FAT26 es un gen que codifica para una acil-CoA sintetasa, que entonces permite la producción de un complejo de lípidos que se llama tiocerol timicocerosatos. En las paredes de estas bacterias hay 6 grandes familias de glicolípidos complejos. Una de ellas es esta, la aldimicocerosatos. Esta es muy importante porque le permite a la bacteria también entonces mantenerse viable, evitar ser destruida por la presencia de óxido nítrico producido por los macrófagos. Y eso entonces pues es un punto bien importante para la sobrevida de la bacteria. Cuando utilizamos esta bacteria en nuestro modelo experimental, nos vimos que también estaba muy atenuada en comparación pues con la bacteria parental. Los granulomas que ella producía también eran de menor cantidad, de manera pues importante había menos neumonía, lo más significativo, mucho menos cantidad de bacterias vivas por la cuantificación de unidades monoras de colonia en los diferentes días posteriores a la infección con una alta dosis. Entonces ciertamente es una bacteria muy atenuada que desde el punto de vista inmunológico, en la fase avanzada de la infección, mantiene una buena producción de interferón gamma, ¿sí? Y también de expresión del enzima óxido nítrico sintetasa inducible, que es clave para la producción de óxido nítrico, un agente lítico principal, producido principalmente por macrófagos para eliminar la bacteria. Entonces, pues, es realmente también inmunogénica. Y cuando la probamos como vacuna, también es eficiente, genera una mejor sobrevida de los ratones vacunados con esta mutante FAT26 que con los animales vacunados con BCG-FIPS, con mucho menos carga bacteriana en los pulmones, después de 60 y 120 días de vacunación, también con mucho menos neumonía, ¿sí? Así es que también es una buena vacuna. Ahora entonces lo que se hizo posteriormente es hacer una bacteria con las dos mutaciones, SIG-E y FAT26. Y la consecuencia de esto, vean, en sobrevida, es bastante más atenuada que la que tiene solamente la mutación de SIG-E, y obviamente mucho más que la que no tiene mutaciones. Tiene también una mucho menor cantidad de bacterias. Y lo que es súper interesante es que es bastante buena todavía para seguir induciendo una buena producción de interferón gamma, ¿no? De manera que muy buena desde el punto de vista inmunogénica, muy atenuada en los ratones Valsé y en los ratones Esquí y en los ratones desnudos también les permite una larga sobrevida, mucho mejor que la BCG-FIPS. De manera que es entonces una muy buena vacuna y pues estamos también eventualmente esperando esto porque lo demostramos ahora en nuestro modelo experimental, vacunando ratones con esta doble mutante SIG-E y FAD26. Entonces también mejor la sobrevida que los animales vacunados con BCG. La cantidad de bacterias también es menor. Y lo que también es interesante es que ahora en ratones C57, estos experimentos los hicieron en Corea,
otro grupo de investigación, no el mío, porque nosotros siempre utilizamos Valc, pero el grupo coreano también demostró que los animales vacunados con la cepa doble mutante son más eficientes para proteger que la BCG. Ellos estudiaron además también el vaso, y ven aquí los nódulos de granulomas. Los animales no vacunados se ven claramente como son mucho menor en el caso de los vacunados con BCG, pero aún son mucho menor los vacunados con esta cepa doble mutante. Entonces, pues esta es una buena alternativa vacunal. También puede hacerse mutaciones en BCG, con idea entonces de hacer que las BCG sea más eficiente, sea más capaz de producir una buena protección. Y ahí es entonces cuando viene nuestro trabajo colaborativo con el CIATEG, porque el doctor Mario Alberto Flores y su grupo han generado esta mutante, BCG Delta, BCG 1419C, que carece de este gen, GMP fosfodiesterasa. Esta es una enzima que está relacionado con el metabolismo del GMP cíclico dimérico. Y entonces lo que tienen de peculiar estas bacterias mutantes de BCG es que forman más biofilm, forman más biopelícula. Ustedes saben que la biopelícula pues, es un sistema de protección de las bacterias, pero también tiene una constitución bioquímica compleja en donde seguramente hay antígenos de la bacteria en mayor cantidad que nos pueden hacer más inmunogénico. Y en ese sentido, como tuvo la estupenda idea el doctor Mario Alberto Flores de generar esta y probarla como una vacuna. Ellos entonces mostraron antes de nuestra participación que cuando se inyecta en ratones esta bacteria mutante BCG, permanece más tiempo en los pulmones que BCG Pasteur, que es la BCG inicial. Así es que empezamos nuestra colaboración haciendo los estudios de virulencia y vean de nuevo entonces cómo la BCG mutante 1419C tiene una sobrevida a los ratones muy similar a la BCG Pasteur y ciertamente mejor que nuestra BCG ideal, que es la BCG FIPS, porque es la que más protege. Ciertamente protege más, pero es más virulenta. Pero lo que también es bien interesante es que esa bacteria mutante BCG 1419C produce más interferón gamma y hay entonces más producción por parte de células, no solamente CD4-TH1, sino también por células CD8. Otro defecto de la BCG ha sido precisamente que es poco eficiente para activar la población CD8, citotóxica o citolítica, además pues de la memoria que no es tan buena. Entonces esto resultó bastante bueno y los experimentos ahora de reto mostraron bastante bien después de 4 meses del reto, ¿verdad? Incluso 6 meses después del reto, todavía nos aumentamos un tiempo más, ¿verdad? Que los animales vacunados con esta BCG del doctor Flores hay menos UFCs, hay menos, casi igual de UFCs, pero menos aquí en los 6 meses, y hay también, interesantemente, mucho menos neumonía. De modo entonces que es un candidato vacunal bastante bueno. Y esto entonces es relevante desde mi punto de vista particular porque va a ser muy difícil, creo yo, ¿verdad?, que podamos convencer a las autoridades sanitarias de todo el mundo de sustituir a la BCG por otra vacuna. Entonces podemos aquí decir o emplear el argumento de que es o sigue siendo BCG, pero es una BCG mutante que es más inmunogénica. Yo creo que con ese argumento se puede digamos, convencer mejor a las autoridades, para después entonces tratar de reforzar la actividad protectora y de memoria de esta vacuna. Y eso entonces, cuando menos les voy a mostrar un par de estrategias que hemos hecho recientemente. La primera de ellas es produciendo antígenos quiméricos. Esta es una molécula proteica que tiene una parte de anticuerpos de clase IgA, la porción constante de anticuerpos de clase IgA, y está esto unido dos antígenos muy inmunogénicos de la bacteria, que es el antígeno 85A y la proteína alfa cristalina. Hasta ahora hemos trabajado más con el antígeno 85A. Entonces, teóricamente, este antígeno, ¿verdad?, tiene la cadena J de la inmunoglobulina A,
lo cual entonces impide que esta proteína se destruya por todo el ambiente inflamatorio intenso que tiene el pulmón en particular. Y también tiene el factor de secreción que le va a permitir unirse al epitelio bronquial para poder ser absorbido y de esta manera entonces llegar a la parte del tejido conectivo subepitelial en donde están los linfocitos para poder estimular. Esto lo hemos hecho en colaboración con la Universidad de Tokio, la Universidad de Malasia y la Universidad de Rosario en Chile, y nos ha dado entonces bastante buenos resultados, porque lo que hacemos aquí es vacunar a los ratones con BCG, ¿sí? Estos experimentos los hicimos con BCG FIPS. 2 meses después de vacunar a los animales, damos refuerzos, que pueden ser 3 o 4 refuerzos. Y después de esto nos esperamos hasta 4 meses y entonces hacemos el reto. Son experimentos pues bastante largos, sacrificamos a 6 o 8 meses posteriormente. Y lo que tenemos entonces es pues realmente muy prometedor. Vean, en comparación con, estas son las cantidad de bacterias vivas en los pulmones, determinadas por unidades formadoras de colonia, después de 2 refuerzos con esta proteína quimérica, en diferentes dosis, 5 o 10 microgramos. 5 microgramos nos ha dado un mejor resultado. Y bien, entonces, como casi no hay bacterias vivas en los pulmones después de 2 meses. Y también entonces lo hemos hecho tiempo posterior, 4 meses, y sigue manteniéndose una cantidad muy baja de bacterias en los animales reforzados con esta proteína quimérica. Las áreas de extensión de daño tisular por neumonía también están muy reducidas. Y a los 4 meses se mantiene también esa buena respuesta, pero ahora también la variante que hemos hecho es que esta proteína quimérica se hace la construcción del gen y se incorpora a un adenovirus o a virus adenoasociados. Y estos después se ingresan a los conductos lactóforos de cabras. De modo que el adenovirus, el portador del gen recombinante, se incorpora a las células epiteliales de los conductos mamarios y de los acini productores de leche de las cabras, y entonces empieza a producirse la proteína en grandes cantidades en la leche. Mis colegas pues de la Universidad de Rosario en Chile purifican esta proteína de ahí y así es como nos las dan. Pero también entonces con esta situación del COVID les comenté, ¿y por qué no mejor me dan el adenovirus, el virus adenoasociado, y directamente lo administramos ya sea subcutáneamente o intramuscularmente y vemos cuál es la respuesta? Y la respuesta también es muy buena. Cuando se administra BCG y después se administra el adenovirus recombinante, vean también como la cantidad de UFCs son bastante pocas, ¿no? Y esto es entonces cuando se da por vía intravenosa, cuando se da el adenovirus por vía intramuscular también se tiene un estupendo resultado. Entonces, pues esta sería una vacuna también con refuerzos hechos con ácidos nucleicos, no con la proteína pura. Y esto entonces nos lleva también al otro aspecto que a mí me parece absolutamente crucial. Los anticuerpos también contribuyen con la eliminación de las bacterias en tuberculosis. Durante mucho tiempo, debido a que la bacteria es un organismo intracelular, está dentro de macrófagos y otras células, se consideró que los anticuerpos tienen solamente eficacia para poder facilitar la opsonización. Cubren la bacteria los anticuerpos y a través de los receptores FC que tienen los macrófagos interaccionan con la parte FC de los anticuerpos y facilitan la fagocitosis. Pero pensamos que probablemente también era factible que hubiera anticuerpos que fueran directamente citotóxicos, que no solamente permitieran la fagocitosis, sino que también destruyeran la bacteria. Y para eso entonces, en mi grupo de investigación, Constanza, una estudiante de doctorado sumamente trabajadora, estudió entonces que por bioinformática, qué antígenos pudieran ser bloqueados por anticuerpos y que esto pudiera generar la muerte de la bacteria en ausencia de la inmunidad celular, en ausencia de los macrófagos. Y después de estudiar bastante por bioinformática, encontró esto. El sistema SX3 está entonces produciendo proteínas, se llaman proteínas H y G, que secreta la bacteria, capturan al hierro y al zinc, y una vez que se forma este complejo extrabacterianamente, fuera de la bacteria, después lo recapturan.
De manera entonces que es un sistema de captura y de transporte al medio intracelular de estos dos importantes elementos, oligoelementos para el metabolismo de la bacteria, sobre todo el hierro. Además, entonces, también se sabe ahora que este sistema de proteínas tiene una relación importante con el proceso de evitar la unión fago-lisosomal. De modo que producir anticuerpos en contra de estas proteínas puede bloquear el metabolismo de incorporación del hierro, lo cual puede provocar la muerte de la bacteria y también intracelularmente puede contribuir a facilitar la unión fago-lisosomal. Entonces, con esto en mente, lo que se hizo posteriormente fue utilizar un sistema adyuvante para poder entonces generar una mayor cantidad de anticuerpos de clase IgG en contra de esas proteínas. Entonces ya las proteínas, digamos, sintetizadas, péptidos sintéticos como péptidos sintéticos en epítopes específicos que están relacionados para inducir la inmunidad tanto humoral como celular, ¿sí? Con eso entonces se incorporaron a un sistema adyuvante especial que desarrolló el doctor Benito Antón del Instituto Nacional de Psiquiatría, que estaba trabajando principalmente en vacunas antiadicción. Entonces, aptenos como la cocaína, la morfina, son moléculas muy pequeñas. Él ideó un sistema adyuvante para que se produjera un alto título de anticuerpos por mucho tiempo en contra de esas moléculas. Y él lo logró precisamente con un sistema adyuvante especial que después nos dio la oportunidad de utilizar nuestros péptidos de la bacteria también para inducir la producción de un muy alto título de anticuerpos, ya ustedes, ¿sí? 185,000 más. Y interesantemente, cuando esos anticuerpos purificados del suero de los ratones se pone entonces en interacción con la bacteria, haciendo la determinación de la concentración mínima inhibitoria, vean ustedes entonces como en comparación con el suero control que proviene del animal sano, los que provienen de los ratones inmunizados con ese sistema de adyuvante y las proteínas G1, H1, H2, hay una significativa disminución de las bacterias vivas. Son entonces realmente anticuerpos citotóxicos. Y ahora entonces cuando hacemos los experimentos en el modelo animal, el modelo del ratón, pues sí, la disminución de la cantidad de bacterias vivas y el nivel de protección puede llegar a ser tan alto como hasta el 95% cuando se utilizan 10 microgramos de la proteína específicamente G1. Es entonces realmente algo que puede ser muy, muy valioso para reforzar a la vacuna BCG. Y esto ahora precisamente lo estamos haciendo, o más bien lo está haciendo Cristian Segura, en su postdoctoral, vacunando ratones con la bacteria mutante, la BCG del doctor Flores, la que produce más película o biofilm, y reforzando con el sistema adyuvante con estas proteínas de la bacteria del sistema de secreción SX3. Esto entonces está apoyado por el programa Validate de la Universidad de Oxford y Cristian está trabajando mucho con esto y él me ha comentado, todavía no ha mostrado resultados, pero me ha comentado que hay pues muy buenas noticias en relación con este sistema. Entonces, pues, las conclusiones de esto es que las micobacterias mutantes, absotróficas o BCG, pueden ser realmente buenos candidatos vacunales y son más atenuadas o inmunogénicas que la BCG. En nuestra experiencia, la doble mutante FAD26 y SIG es la mejor, ¿verdad?, que hemos probado. La BCG también pueden hacerse versiones mutacionales de esta y en consecuencia también generar BCGs recombinantes mejores que la BCG, digamos, constitucional, y de esa manera entonces producir una vacuna mejorada. Y si esa vacuna mejorada ahora la reforzamos con un sistema de vacunas subunidad, particularmente puede ser los péptidos quiméricos que les mencioné. Ahora, recientemente, la Universidad de Malasia ha dado un apoyo económico importante para que continuemos con esos experimentos. Y lo que ya les he enseñado de lo que está haciendo estas dos proteínas GIH, sistema SX3, que es lo que está trabajando actualmente el doctor Cristian Segura
que es nuestro puente de interacción entre mi laboratorio y el laboratorio del doctor Flores. Bueno, iba también a tener algunas información sobre vacunas para evitar infección latente o reactivación de infección latente, pero ya no tengo el tiempo, entonces creo que voy a dejar hasta aquí mi plática, simplemente haciendo mención de pues el buen grupo de personas que han participado, de colegas que han participado en este trabajo y en el cual pues sigue en curso con el anhelo, ¿verdad?, de que alguna vez en el futuro tengamos una vacuna mexicana, ¿verdad?, para prevenir eficientemente la tuberculosis. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rogelio, por su presentación. Sin lugar a dudas, siempre es muy interesante poderlo escuchar y, bueno, Gracias. abrir este panorama y ver también, evidenciar esta necesidad que no nada más, digamos, se quede en una investigación básica, sino también que vaya hacia esa investigación aplicada y esa traslación hacia la clínica, ¿no? Bien, tenemos algunas preguntas y también algunos agradecimientos. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta que me enviaron de forma directa al chat. Eh, en este caso, pues, de la tuberculosis, ¿cuál es el panorama en función de este nuevo patógeno que podemos, de COVID-19, que podríamos considerar que en algún punto se va a volver un tipo de infección quizá estacional o al menos sí una infección que va a convivir también tanto con los humanos como en este caso con la micobacteria? ¿Qué Sí, bueno, esa es escenario una pregunta muy podríamos? Sí. relevante, ciertamente. No hay absolutamente ninguna duda de que la pandemia del COVID generó un gran impacto de la pandemia de la tuberculosis, principalmente porque todos los esfuerzos, toda la atención se la llevó el SARS-CoV-2 y el COVID, y en consecuencia se descuidó la tuberculosis. Y desde hace ya varios años hay un programa que se llama Stop TB, en el cual digamos que el objetivo final era que la tuberculosis ya prácticamente no fuera una pandemia en el año 2030, que ya estuviera a nivel mundial controlada. Y digamos que año con año se iba teniendo alguna mejoría, no como se esperaba, porque debo decir que esta es una enfermedad de la pobreza y por lo tanto la pobreza no acabarse y al ampliarse, la tuberculosis va a seguir estando presente. Pero el problema con COVID es que nos retrasó 10 años lo que se había pensado de tuberculosis en términos de control y evitar pues, la mortalidad por esta enfermedad. Entonces, eso ya es una repercusión realmente muy significativa. Y por lo tanto, pues te hace importante un esfuerzo mayor para tratar de cubrir esta otra pandemia que es la tuberculosis, que con frecuencia los que trabajamos en ella decimos que es la pandemia olvidada, que realmente no tiene la gente normalmente pues una información eh, justa y adecuada de cómo está esta situación. De hecho, hay muchas personas que piensan que ya no hay tuberculosis, ¿no?, que la tuberculosis se ha controlado y pues no es así, como los datos que les mostré al principio se dio cuenta, es una enfermedad que produce todavía una gran mortalidad y que lo ha hecho así desde hace muchos, muchos años. Es sin duda el organismo, el microorganismo que ha generado el mayor número de muertes de seres humanos en toda la historia, sin lugar a dudas. Y el COVID pues lo ha complicado de esa manera. Hay algunos casos también de la presencia de las dos enfermedades en el mismo paciente. También pues es algo bastante trágico. Pero digamos que hasta ahora el principal problema es ese, el descuido de la tuberculosis por ponerle toda la atención al COVID y en consecuencia el retorno, 10 años de lo que se había avanzado se han perdido en consecuencia de eso. Muy bien, muchas gracias. Y también justo creo en este juego, por llamarlo de una forma muy coloquial, ¿no? Del cazador-presa, en el cual también la bicobacteria ha encontrado diferentes estrategias para evadir las diferentes formas que hemos tratado también de limitarla o de curarla, de erradicarla, etcétera. Existe también este gran problema respecto a al diagnóstico. Ajá. Usted nos hablaba pues de esta tuberculosis latente, de esta tuberculosis activa. Eh,
Entonces, también la importancia de la vacunación, de la prevención, por supuesto, pero entonces bajo este contexto, ¿qué sería mejor, digamos, o prioritario desde su punto de vista? ¿Diagnosticar o, en este caso, pues hacer la aplicación de vacunas? Yo creo que las dos cosas están a la par. De hecho, este sistema que les comenté de Stop TB está considerando también los dos aspectos. Ciertamente el diagnóstico es un problema porque normalmente el diagnóstico se hace pues por el estudio del esputo, de la expectoración del paciente, cultivando, aislando la bacteria, identificándola. Y eso se lleva varias semanas, 4 a 5 semanas. El estudio directo de la baciloscopía por microscopía, utilizando técnicas especiales, las técnicas de ácido alcohol resistentes, puede ser ciertamente más rápidas, pero también pues generan un problema porque se requiere que estas bacterias sean ciertamente totalmente patógenas, no que sean bacterias saprófitas, y eso no lo podemos ver. Necesitamos cultivar a la bacteria para poder identificar. Entonces, la biología molecular ha incursionado en el área y ahora entonces tenemos sistemas muy eficientes. Se llama GeneXpert, cual de inicio con una prueba de PCR después de secuenciación puede hacer el diagnóstico prácticamente en 14, 12 horas y además se puede identificar si son multidrogos resistentes o no, cuando menos si son resistentes a la medicina. Este es un sistema entonces sumamente eficiente que ha mejorado mucho el diagnóstico. El problema es que es un sistema costoso y hay pocos aparatos para poder llevar a cabo este diagnóstico. Se tiene que hacer en centros de referencia, entonces tiene que trasladarse la muestra hasta el centro de referencia para hacer el estudio. Obviamente esto requiere de reactivos especiales, se usan cassettes o cartuchos para poder llevar a cabo este tipo de estudio. Y en consecuencia, debido al costo y esto, pues eso genera un problema, sobre todo en países en vías de desarrollo, que es donde la tuberculosis es más frecuente. Así es que ahí está un problema importante. Y claro, la prevención a través de una buena vacuna es algo absolutamente crucial que puede ayudar mucho. El problema con esto, como se los he mostrado a ustedes, que tenemos realmente buenos candidatos, es que ya, digamos, pasamos la etapa de los modelos en ratón, pero ahora siguen los modelos en cobayo. Y en México no hay ningún laboratorio en donde se pueda hacer este tipo de modelos, porque son animales más grandes que requieren entonces de sistemas de bioseguridad nivel 3 y no existen esas instalaciones. Pero no solamente eso, sino que una vez que pasa bien el sistema experimental en cobayos, hay ahora que pasar en monos, en primates no humanos. Y eso pues cuesta mucho dinero. Proteínas quiméricas que les acabo a ustedes de mostrar, se ha conseguido por parte del gobierno de Malasia el dinero para hacer esos estudios. Son cuatro monos en un centro en Holanda que se van a estudiar durante un año y eso va a costar 1 millón de euros. Entonces, a nosotros realmente nos resulta imposible poder sufragar un gasto de ese nivel. Por eso es que tenemos que trabajar pues, colaborativamente con laboratorios del primer mundo para tratar entonces de solventar esas dos etapas, cobayos y luego monos y después la fase en humanos. Y la fase en humanos pues también tiene sus 3 fases, sus 3 etapas, y eso entonces se lleva aproximadamente entre unos 10 años. Y es que ese es el gran problema también con la vacuna. Es sumamente costoso, requiere de mucho tiempo y de muchos recursos para poder concretarse y tener al final algo que sea realmente útil. Y ciertamente el apoyo económico en hacer investigación en el tema, en comparación con el COVID, ¿verdad? Que en cuestión de un par de años teníamos varias vacunas. De tuberculosis tenemos más de un siglo, ¿no? La BCG tiene más de eso. Sin embargo, apenas tenemos algunos candidatos. Ya hay varios candidatos, ciertamente, pero todavía no tenemos ninguno que se vea que la va a poder sustituir en mediano plazo. Claro, como bien menciona, pues es un esfuerzo colaborativo, Sí. multidisciplinario,
ahora sí que a nivel mundial, ¿no? Y bueno, para nosotros es un orgullo que usted haya estado acá con nosotros compartiendo, porque justamente usted forma parte de esos científicos punteros que están trabajando en ahora sí que en la línea de fuego para poder de alguna manera, como usted dice, cumplir ese sueño de tener otro candidato vacunal que sea más efectivo que lo que existe actualmente. Entonces, un gran reconocimiento, doctor, por eso. También le envío los agradecimientos del doctor Mario y obviamente también de Cristian por permitirles formar parte de este grupo de trabajo tan importante, ¿no? Muy bien, me gustaría nada más verificar si alguien gusta hacer una intervención. Puede levantar su mano, hacerle preguntas directamente al doctor Rogelio, alguno de nuestros escuchas. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, más comentarios, doctor, le agradecemos de verdad que esté usted acá con nosotros. Nos hemos pasado un poquito más del tiempo, pero creo que era totalmente necesario. Entonces, le extendemos un fuerte abrazo y le agradecemos su Muchas presentación, gracias. doctor. Les agradezco muchísimo y también de nuevo muy en particular a Mario Alberto, a Cristian, a César Pedrosa, porque realmente ellos ponen también una gran cantidad de conocimientos y de técnicas y de trabajo para que esto pueda funcionar. Y pues ojalá y algún día tengamos una vacuna mexicana establecida por el CIATEC y el Instituto Nacional de Nutrición, ¿verdad? Como un elemento pues que pudiéramos aportar para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Muchas Bueno, gracias a todos hasta los pronto. asistentes.